El estudio de las ilegalizaciones del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, en la década de 1920 y en la década de 1930 proporciona una perspectiva valiosa sobre la resistencia y adaptabilidad de los movimientos extremistas frente a la represión gubernamental. A través del análisis de 3 casos específicos, la prohibición del NSDAP en Hamburgo en 1922, en Prusia ese mismo año, y en Suiza en 1936, se revela una historia de constante reorganización, propaganda y enfrentamiento con las autoridades. Estas ilegalizaciones no solo reflejan los intentos del gobierno por contener la creciente influencia del NSDAP, sino también las respuestas estratégicas del partido para evadir y superar estas restricciones. Desde la creación de organizaciones de fachada hasta la utilización de campañas propagandísticas intensas, el NSDAP demostró una notable capacidad para mantener su cohesión y continuar su expansión ideológica a pesar de los obstáculos legales. Este estudio examina los contextos, las respuestas y las consecuencias de estas ilegalizaciones, ofreciendo una comprensión profunda de las tácticas empleadas por el NSDAP y las repercusiones de las acciones gubernamentales en su contra. Al explorar estos eventos, se destaca la importancia de la resiliencia política y la capacidad de adaptación de los movimientos extremistas en momentos de represión, proporcionando lecciones relevantes para la comprensión de la dinámica política en contextos de conflicto y resistencia. Incidente con Bayerstedt en 1921. En 1921, Alemania estaba sumida en una profunda crisis económica y política. La joven República de Weimar enfrentaba desafíos por parte de movimientos extremistas tanto de derecha como de izquierda. El NSDAP, bajo la dirección de Adolf Hitler, comenzaba a ganar notoriedad en Baviera, especialmente en Múnich, una ciudad con una fuerte presencia de movimientos nacionalistas y antisemitas. El 14 de septiembre de 1921, Adolf Hitler y otros miembros del NSDAP interrumpieron una reunión política organizada por Otto Bayerstedt, líder de la Liga Federalista Bávara, un grupo que defendía la descentralización del poder en Alemania. Durante el altercado, Hitler y sus seguidores tomaron por asalto el podio, y Hitler agredió físicamente a Bayerstedt, impidiéndole continuar con su discurso. Este acto de violencia fue una demostración de la agresividad y la determinación del NSDAP para dominar la escena política local. Como resultado de este incidente, Adolf Hitler fue arrestado y posteriormente sentenciado a 3 meses de prisión por perturbación del orden público y agresión. Sin embargo, solo cumplió un mes de su condena. Este encarcelamiento aumentó la notoriedad de Hitler, consolidando su imagen como un líder dispuesto a tomar acciones radicales para promover sus ideas. Este incidente también atrajo la atención de las autoridades, marcando el comienzo de una serie de enfrentamientos legales entre el NSDAP y el gobierno de Weimar. Las agresiones de Hitler y la reacción violenta del partido sirvieron de preámbulo para las futuras prohibiciones e ilegalizaciones que enfrentarían en los años siguientes. Ilegalización en Prusia, 15 de noviembre de 1922. La Ley para la Defensa de la República, promulgada el 21 de julio de 1922 tras el asesinato del ministro de Relaciones Exteriores, Walter Rathenau, por extremistas de derecha, fue una respuesta del gobierno de Weimar para reprimir a los movimientos radicales que amenazaban con desestabilizar aún más el país. Esta ley proporcionaba a las autoridades poderes amplios para disolver partidos y organizaciones consideradas peligrosas para la seguridad del Estado. El 15 de noviembre de 1922, las autoridades de Prusia, uno de los estados más importantes de Alemania, utilizaron la Ley para la Defensa de la República para prohibir al NSDAP. Esta medida fue parte de un esfuerzo coordinado para reprimir a los movimientos extremistas que se estaban volviendo cada vez más activos y agresivos en su oposición al gobierno de Weimar. La prohibición en Prusia incluía la disolución de todas las actividades del partido y la confiscación de sus bienes, similar a la medida tomada en Hamburgo poco antes. La ilegalización del NSDAP en Prusia tuvo varias consecuencias importantes. Formación de nuevos partidos. Inmediatamente después de la prohibición, el 19 de noviembre de 1922, se creó el Großdeutsche Arbeiterpartei, el Partido Obrero de la Gran Alemania, como un intento de continuar las actividades del NSDAP bajo un nuevo nombre. Sin embargo, este nuevo partido también fue prohibido el 10 de enero de 1923. Posteriormente, se formó otro partido sucesor, el Großdeutsche Bewegung der Volkischen Freiheitspartei, que también fue rápidamente prohibido. Estos esfuerzos reflejan la persistencia del NSDAP y su capacidad para reorganizarse y adaptarse a pesar de las restricciones legales. Actividades clandestinas y reorganización. A pesar de las prohibiciones, el NSDAP continuó operando de manera clandestina. Utilizando diferentes nombres y estructuras organizativas, los líderes del partido mantuvieron viva su red de apoyo y continuaron sus actividades políticas. Esto demostró la resiliencia del movimiento nazi y su capacidad para evadir las restricciones impuestas por el gobierno. Represión y respuesta violenta. La prohibición en Prusia fue parte de una represión más amplia contra los movimientos extremistas en Alemania. Esta represión aumentó las tensiones políticas y sociales, llevando a enfrentamientos violentos entre los nazis y sus opositores.
Estos conflictos ayudaron a radicalizar aún más a los miembros del NSDAP y a fortalecer su determinación para desafiar al gobierno de Weimar. Ilegalización en Hamburgo, 25 de noviembre de 1922. En la Alemania de la posguerra, tras el Tratado de Versalles y la derrota en la Primera Guerra Mundial, el país se encontraba en una situación de crisis económica, social y política. La República de Weimar, establecida en 1919, enfrentaba constantes desafíos de diversos movimientos extremistas, tanto de derecha como de izquierda. Entre estos movimientos, el NSDAP surgió como una fuerza política significativa bajo el liderazgo de Adolf Hitler, aprovechando el descontento generalizado y la inestabilidad del periodo. El 24 de junio de 1922, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Walter Rathenau, fue asesinado por extremistas de derecha. Este evento llevó al gobierno a aprobar la Ley para la Defensa de la República el 21 de julio de 1922, con el objetivo de combatir a las organizaciones radicales y mantener el orden público. Fue en este contexto de creciente tensión y represión que se produjo la primera ilegalización del NSDAP en Hamburgo. El 25 de noviembre de 1922, las autoridades de Hamburgo utilizaron la Ley para la Defensa de la República para prohibir al NSDAP. Esta medida fue parte de una campaña más amplia para suprimir a los movimientos extremistas que amenazaban la estabilidad del gobierno de Weimar. La prohibición incluía la disolución de todas las actividades del partido y la confiscación de sus bienes. Josef Klant, líder local del NSDAP en Hamburgo, no se dejó intimidar por esta prohibición. En lugar de cesar sus actividades políticas, Klant continuó operando bajo diferentes nombres para evadir la ley. Entre los nombres utilizados estaban la Liga de la Construcción y de la Economía Alemana, la Escuela de Canto Seni-Godier y la Sociedad para la Investigación Biológica y Racias. Estas tácticas permitieron al NSDAP seguir activo en la clandestinidad y mantener su estructura organizativa en la región. La ilegalización del NSDAP en Hamburgo tuvo varias consecuencias significativas. Cambio de nombres para evadir la prohibición. Josef Klant y otros líderes del NSDAP en Hamburgo continuaron sus actividades políticas utilizando una variedad de nombres para eludir la prohibición. Esto mostró la determinación del partido para seguir adelante a pesar de las restricciones legales. Detención y juicio de Josef Klant. El 8 de julio de 1923, Josef Klant fue detenido y encarcelado hasta el 12 de septiembre del mismo año. Posteriormente, el 1 de febrero de 1924, fue juzgado y condenado a 4 meses de prisión y a una multa de 500 marcos por reconstruir el NSDAP en Hamburgo a pesar de la prohibición. Este juicio subrayó las dificultades que enfrentaban los líderes del partido al tratar de operar bajo una intensa represión gubernamental. Continuación de las actividades políticas. A pesar de la prohibición y de la detención de sus líderes, el NSDAP continuó operando en la clandestinidad. Josef Klant logró integrar al NSDAP de Hamburgo en la Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft y en 1924 fue elegido diputado en el Parlamento de Hamburgo, cargo que ocupó hasta su muerte. Esto demostró la capacidad del partido para adaptarse y mantener su influencia política incluso en condiciones adversas. La época de la prohibición en 1924. La época de la prohibición de 1924 fue un periodo crucial para el NSDAP y su líder, Adolf Hitler. Después del fallido Putsch de Múnich en noviembre de 1923, en el que Hitler intentó tomar el control del gobierno bávaro por la fuerza, fue arrestado y encarcelado. Este intento de golpe de Estado resultó en una represión severa contra el NSDAP y sus líderes. Hitler fue juzgado y sentenciado a 5 años de prisión por alta traición, aunque solo cumplió 9 meses en la prisión de Landsberg. Durante su encarcelamiento, escribió Mein Kampf, que se convertiría en la base ideológica del movimiento nazi. En este contexto, la República de Weimar continuaba enfrentando serias dificultades económicas y políticas, con una inflación galopante y un desempleo elevado. La inestabilidad social proporcionó un terreno fértil para que movimientos extremistas como el NSDAP ganaran apoyo, pero también llevó a las autoridades a tomar medidas drásticas para mantener el orden. Durante 1924, el NSDAP fue oficialmente prohibido en varias regiones de Alemania. La represión del partido incluyó la disolución de sus estructuras organizativas y la prohibición de sus actividades públicas. A pesar de estas restricciones, el NSDAP demostró una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Los líderes del partido, incluidos aquellos que no estaban encarcelados, continuaron operando en la clandestinidad y reorganizando sus esfuerzos bajo diferentes nombres y estructuras. La prohibición de 1924 también abarcó la imposibilidad de que Hitler hablara en público, lo que representó un golpe significativo para el NSDAP, dado que la oratoria de Hitler era una de las principales herramientas de movilización y propaganda del partido. Sin embargo, Hitler y sus seguidores encontraron formas de evadir estas restricciones. Consecuencias de la época de la prohibición. Reorganización clandestina. A pesar de la prohibición oficial, el NSDAP continuó operando en la clandestinidad.
Utilizando nombres alternativos y estructuras paralelas, los líderes del partido mantuvieron la cohesión del movimiento y siguieron organizando reuniones y actividades políticas. Escritura de Mein Kampf. Durante su encarcelamiento, Hitler escribió Mein Kampf, donde plasmó sus ideas sobre la raza, la política y la estrategia futura del NSDAP. Este libro se convirtió en un texto fundamental para el partido y ayudó a consolidar la ideología nazi. Recuperación política. La prohibición temporal y las dificultades enfrentadas durante este periodo fortalecieron la determinación del NSDAP. Una vez que la prohibición fue levantada, el partido resurgió con una renovada energía y una estrategia más definida. En las elecciones de 1924, aunque aún prohibido en algunos estados, el NSDAP participó a través de listas conjuntas con otros partidos de extrema derecha, logrando mantener su presencia política. ¿Impacto en la estrategia de propaganda? La prohibición de hablar en público forzó a Hitler y al NSDAP a encontrar nuevas maneras de difundir su mensaje. Utilizaron publicaciones, reuniones privadas y otros medios para mantener su influencia y llegar a sus seguidores. Esta adaptabilidad en sus métodos de propaganda les permitió seguir siendo relevantes a pesar de las restricciones. Levantamiento de las prohibiciones. Con el tiempo, las prohibiciones impuestas al NSDAP comenzaron a levantarse. El 1 de febrero de 1927, se levantó la prohibición en Sajonia, y el 5 de marzo de 1927, se levantó la prohibición en Baviera. Estos cambios permitieron a Hitler regresar a la arena política pública y reanudar sus actividades de oratoria, revitalizando la capacidad del partido para movilizar a las masas. Prohibición de hablar en público, en 1923 a 1927. La prohibición de hablar en público impuesta a Adolf Hitler entre 1923 y 1927 fue una medida significativa tomada por las autoridades de la República de Weimar para limitar la influencia del NSDAP y su carismático líder. Esta prohibición se produjo en el contexto de un creciente temor a la inestabilidad política y social que los discursos incendiarios de Hitler podían generar. El Putsch de Múnich, ocurrido en noviembre de 1923, fue un intento fallido por parte de Hitler y sus seguidores de tomar el control del gobierno bávaro. Tras el fracaso del golpe y el arresto de Hitler, las autoridades alemanas reconocieron el peligro que representaba su capacidad para movilizar a las masas a través de sus discursos vehementes y decidieron restringir su libertad de expresión. El 9 de marzo de 1923, el gobierno bávaro impuso una prohibición a Hitler para hablar en público. Esta medida fue rápidamente adoptada por otros estados alemanes, incluidos Prusia, Baden, Sajonia, Hamburgo y Oldenburg. La prohibición se extendió por varios años, con algunas regiones levantando las restricciones en diferentes momentos. Consecuencias. Reorganización del partido. Durante los años de la prohibición, el NSDAP tuvo que encontrar nuevas maneras de mantener su cohesión y continuar su propaganda. Aunque Hitler no podía hablar en público, otros líderes del partido, como Joseph Goebbels y Hermann Göring, asumieron roles más prominentes en la oratoria y la organización de eventos. Escritura y publicación de Mein Kampf. Aprovechando su tiempo en prisión y las restricciones para hablar en público, Hitler dedicó este periodo a escribir y publicar Mein Kampf. Este libro se convirtió en la piedra angular de la ideología nazi y permitió a Hitler difundir sus ideas de manera escrita, llegando a una audiencia más amplia incluso mientras estaba silenciado en los eventos públicos. Levantamiento gradual de las prohibiciones. La prohibición comenzó a levantarse a partir de 1927. El 1 de febrero de 1927, se levantó la prohibición en Sajonia, y el 5 de marzo de 1927, se levantó en Baviera. Estos levantamientos permitieron a Hitler regresar a la arena pública y reanudar sus actividades de oratoria. La vuelta de Hitler a los discursos públicos revitalizó la capacidad del NSDAP para movilizar a las masas y ganar apoyo popular. ¿Impacto en la estrategia propagandística? La prohibición de hablar en público obligó al NSDAP a innovar en sus estrategias propagandísticas. Utilizaron publicaciones, reuniones privadas y otros medios de comunicación para mantener su mensaje vivo. Esta adaptabilidad en sus métodos de propaganda demostró la resiliencia del partido y su capacidad para superar las restricciones legales. Fortalecimiento del liderazgo interno. Durante el periodo de la prohibición, la estructura interna del NSDAP se fortaleció. Los líderes del partido tuvieron que asumir mayores responsabilidades y tomar decisiones clave en ausencia de Hitler en los eventos públicos. Esto contribuyó a la consolidación del liderazgo dentro del partido y a la preparación de una base sólida para su posterior ascenso al poder. Ilegalización en Suiza, el 18 de febrero de 1936. La ilegalización del NSDAP ocurrió en Suiza en 1936, un evento vinculado al asesinato de Wilhelm Gustloff, un destacado miembro del partido nazi en el extranjero. Wilhelm Gustloff era el jefe de la organización del NSDAP en Suiza, un país que, aunque neutral, no era ajeno a las tensiones políticas que agitaban a Europa durante el periodo de entreguerras.
El 4 de febrero de 1936, David Frankfurter, un estudiante judío yugoslavo, asesinó a Gustloff en su hogar en Davos. Este acto de violencia fue una respuesta directa a la propaganda antisemita que Gustloff promovía en Suiza. El asesinato de Gustloff causó un gran revuelo tanto en Suiza como en Alemania, y el NSDAP lo utilizó como una herramienta de propaganda para condenar a sus enemigos y justificar sus políticas antisemitas. En respuesta al asesinato de Gustloff y la creciente preocupación por las actividades del NSDAP en Suiza, el gobierno suizo decidió tomar medidas drásticas. El 18 de febrero de 1936, las autoridades suizas prohibieron la jefatura territorial del NSDAP y las jefaturas de distrito en todo el país. Esta prohibición fue un intento de neutralizar la influencia del NSDAP en Suiza y evitar que la violencia política se extendiera. Consecuencias. Campaña propagandística intensificada. Tras el asesinato de Gustloff, el NSDAP lanzó una intensa campaña de propaganda tanto en Suiza como en el extranjero. Esta campaña retrataba a Gustloff como un mártir y a Frankfurter como un villano, utilizando el incidente para reforzar sus mensajes antisemitas y nacionalistas. La campaña incluyó actos conmemorativos y publicaciones que exaltaban la figura de Gustloff. Impacto en la comunidad alemana en Suiza. La prohibición afectó significativamente a la comunidad alemana en Suiza, especialmente a aquellos que apoyaban al NSDAP. La ilegalización de las actividades del partido creó un ambiente de vigilancia y represión, limitando la capacidad de los nazis para operar abiertamente en el país. Inmersión en el olvido. Con el tiempo, la figura de Wilhelm Gustloff fue gradualmente olvidada, incluso por sus propios compatriotas y camaradas del NSDAP. A pesar de la intensa campaña de propaganda inicial, el asesinato de Gustloff no logró mantener un lugar destacado en la memoria colectiva del partido o de la población en general. Esto refleja las limitaciones de la propaganda nazi fuera de Alemania y la dificultad de mantener el interés en figuras individuales cuando la atención se centraba en eventos más grandes y decisivos. Simbolismo y martirio. El asesinato de Gustloff y la subsecuente prohibición del NSDAP en Suiza fueron utilizados simbólicamente por el partido para promover una narrativa de martirio. Gustloff fue presentado como una víctima de la conspiración judía internacional, lo que permitió al NSDAP reforzar su retórica y justificar sus políticas represivas dentro y fuera de Alemania. Conclusiones. El análisis de las ilegalizaciones y prohibiciones enfrentadas por el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, durante la década de 1920 y mediados de la década de 1930 revela varios aspectos cruciales sobre la resiliencia, adaptabilidad y determinación del partido nazi bajo el liderazgo de Adolf Hitler. A través de la revisión de los eventos clave, podemos extraer las siguientes conclusiones. Resiliencia y adaptabilidad del NSDAP. A pesar de las múltiples ilegalizaciones en Hamburgo y Prusia en 1922, y en Suiza en 1936, así como la prohibición de Hitler para hablar en público entre 1923 y 1927, el NSDAP demostró una notable capacidad para reorganizarse y adaptarse. Utilizando nombres alternativos y operando en la clandestinidad, el partido mantuvo su cohesión y continuó sus actividades políticas a pesar de las restricciones legales. Impacto de la represión en la estrategia propagandística. Las prohibiciones de hablar en público forzaron al NSDAP a innovar en sus métodos de propaganda. La escritura de Mein Kampf durante el encarcelamiento de Hitler es un ejemplo claro de cómo el partido utilizó diferentes medios para difundir su mensaje. Además, las reuniones privadas y publicaciones ayudaron a mantener viva la ideología nazi entre sus seguidores. Importancia de la figura de Hitler. Las prohibiciones impuestas a Hitler subrayan la importancia de su liderazgo carismático y su capacidad oratoria en la movilización de las masas. Aunque las restricciones limitaron temporalmente su influencia directa, el periodo de silencio permitió fortalecer la estructura interna del partido y preparar una base ideológica sólida a través de Mein Kampf. ¿Efectos de la represión gubernamental? Las medidas represivas del gobierno de Weimar, aunque efectivas en el corto plazo, no lograron suprimir completamente al NSDAP. En algunos casos, estas acciones incluso fortalecieron la determinación del partido y radicalizaron a sus miembros. La capacidad del NSDAP para superar estos desafíos legales y políticos fue crucial para su resurgimiento posterior. Uso de la propaganda y el martirio. El asesinato de Wilhelm Gustloff en 1936 y la subsecuente campaña propagandística del NSDAP demostraron cómo el partido utilizó eventos trágicos para reforzar su narrativa y justificar sus políticas. Sin embargo, también mostraron las limitaciones de la propaganda nazi fuera de Alemania, donde la figura de Gustloff fue gradualmente olvidada. Levantamiento de las prohibiciones y el resurgimiento del NSDAP. El levantamiento de las prohibiciones de hablar en público a partir de 1927 marcó el comienzo de una nueva fase para el NSDAP. La capacidad de Hitler para reanudar sus discursos y actividades públicas revitalizó el movimiento nazi y permitió un aumento significativo en su apoyo popular. Este resurgimiento preparó el camino para el ascenso del NSDAP al poder en 1933.
En conclusión, las múltiples ilegalizaciones y prohibiciones enfrentadas por el NSDAP no solo resaltan la capacidad del partido para adaptarse y superar los desafíos, sino que también subrayan la importancia de un liderazgo carismático y una estrategia propagandística efectiva. Estas características permitieron al NSDAP mantener su relevancia política y eventualmente alcanzar el poder, a pesar de los esfuerzos significativos por parte de las autoridades para contener su influencia.